Hoy es día de anuncio de dividendos, miércoles 24 de agosto de 2022. Estamos aquí en la página dividendos.com.mx. Vamos aquí en el apartado de abajo, que es el de últimos anunciados. Son siempre los últimos 5 anuncios que están aquí y todos los anuncios están aquí en el calendario. Pueden organizar ese calendario a través de semana y del mes, ¿ok? De la forma que sea más fácil para ustedes. Vamos a ver aquí los últimos 5 anunciados, pero de ese anuncio son los últimos 4. Vamos a ver aquí los detalles de Fibra Via, también Banco del Bajío. También tenemos a Fibra Monterrey y por último a Fibra Ideal. Vamos a ver los detalles. Empezamos con FVia. Tenemos aquí un pago de 0.4417 por cada título. Es referente al segundo trimestre de 2022. Reembolso de capital es el concepto, entonces es exento. Fecha de pago confirmada para el 29 y fecha ex derecho confirmada para el día 25 de agosto. Precio por título al ser del día 23 de 24.87. Es una fibra que es muy poco operada en el mercado mexicano, entonces va a ser un poco difícil o puede ser un poco difícil comprar y vender esa fibra, al menos hasta ese momento. Y ese pago representa un dividendo trimestral de 1.78%. Siempre pueden descargar los anuncios aquí en ese botón de descargar PDF, ¿ok? Vamos con el siguiente anuncio, es de Banco del Bajío. El pago es de 3 pesos con 87 centavos, ahí redondeando. Concepto de pago COFIN 2019-2021, entonces no es exento de impuestos. Fecha de pago confirmada para el 30 de agosto y fecha de ex derecho no confirmada para el día 26 de agosto. Entonces, para tener derecho a ese dividendo hay que comprar antes de esa fecha. Precio por título al cierre del día 23 de 47 pesos con 23 centavos. Eso nos proporciona un dividendo bastante alto de 8.19%. Vamos a ver en la planilla que ese es el segundo pago solo en este año de 2022. El siguiente pago es de la empresa o de la fibra que siempre paga cada mes, que es de Fibra Monterrey, pagando dessa vez 0.0840 por cada título y también, como siempre viene haciendo al menos los últimos meses, una parte por resultado fiscal que es de 0.0504 y otra parte por reembolso de capital 0.0336. Fecha de pago para el día 31 de agosto y fecha ex derecho para el 29 de agosto. Precio por título al cierre del día 23 de agosto de 12 pesos con 1 centavo. Eso nos proporciona un rendimiento mensual por dividendo de 0.70%. Por último tenemos a Fibra Ideal. Es una fibra también de recién creación. Esos numerecitos aquí al lado de la fibra es el año que la fibra empezó a cotizar. Fibra Ideal entonces está pagando 1 peso con 32 centavos. Concepto de pago reembolso de capital, entonces sí es exento de impuestos. Fecha de pago confirmada para el 31 de agosto y fecha ex derecho confirmada también para el 29 de agosto. Precio por título al ser del día 23 de 110 pesos y un rendimiento por dividendo de 1.20% para este pago. Es una fibra que no paga de una forma tan constante, entonces no sabemos si ese es un pago trimestral o anual. Y también es una fibra también, así como la primera que vimos, la Fibra Via, es muy poco operada, entonces es un poco difícil comprar y vender esa fibra en el momento. Ahora vamos a ver aquí en la planilla un poco más de los pagos de cada empresa. Vamos a empezar con la acción, que es de Banco del Bajío, las otras son fibras. Y vamos a ver aquí un pago bastante creciente, a menos en ese último año. Pues está pagando mucho más de lo que pagó en el año pasado. También lo que está ayudando a los bancos ahora son algunas empresas que son beneficiadas por cuestión de aumento de la inflación. Entonces los bancos, como ofrecen muchos créditos, esos créditos aumentan también con el aumento de la tasa de interés, que es un intento del gobierno para contener la inflación. Entonces hay empresas, hay giros de negocios que son beneficiados. Entonces los bancos claramente fue uno de esos giros. Entonces están fuertes, están teniendo muchas utilidades, así como por ejemplo empresas petroleras también. Entonces mira aquí el dividend yield de 8.19%, o sea, es muy alto. Entonces solo el dividend yield, ese dividend yield es solo para ese pago, ¿cierto? Entonces aparte tenemos el pago anterior, que fue de 3.92 pesos. Y la suma aquí da un poco más de 16% de dividend yield. Isso está passando com alguns bancos e muitas empresas também de commodities, como por exemplo petróleo. Vamos então com as fibras. Temos a primeira que é Fibra Via. Aqui temos os pagos. Vamos aqui à esquerda. Os pagos um pouco inconstantes, não estão crescendo de uma forma tão acelerada. Aqui vemos também o porcentaje. Aqui temos à direita. Vemos que é um porcentaje pues mediano, hasta incluso em algum momento talvez foi um pouco alto, arriba de 8%, pero es una fibra que vemos aquí el precio casi no tiene alteración, entonces significa que es muy poco, hay muy pocos movimientos durante los días de operación. Y eso pasa infelizmente con muchas empresas en México, son empresas que tienen poca bursatilidad,
tem poucos movimentos e isso hace com que seja mais difícil para comprar e vender, infelizmente, ¿va? Isso aqui temos, eu tenho aqui de la misma forma que eles mencionam em seus reportes. Eles não mencionam como tal que é referente a um trimestre ou outro trimestre, senão eles mencionam períodos, pero quase sempre é um período de um trimestre, quase sempre é assim. Então aqui eu tenho mencionado que é do período de 1 de enero a 30 de junho. Eles mencionam dessa forma que é de 1 el 1 de enero hasta el final de marzo y después de enero hasta junio. Entonces como parece que complementa un periodo con el otro, pero al final son los 3 meses que sobraron, digamos, ¿no? Entonces aquí abajo hay un reporte que es del 1 de enero al 31 de marzo y el siguiente es del 1 de enero a 30 de junio. Entonces, o sea, el segundo pago es de los meses que faltaron. Así como podemos ver aquí arriba, 1 del 1 de 2022 a 31 del 3 de 2022. Y del otro lado, 1 del 1 de 2022 a 30 del 6 de 2022. Entonces, como el segundo pago es de los meses 4, 5 y 6. Es un poco confuso, puede ser, pero es así que está anunciando FibraVia. Yo creo que podrían tal vez dejar un poco más claro en los reportes realmente cuál es el periodo. Seguimos con la otra fibra, que es Fibra Monterrey. Temos aqui um pago mais de 0.0840. Então aqui podemos ver que a fibra parece que vai aumentando os seus pagos a cada trimestre. Obviamente isso é algo positivo. Vamos ver se pode manter esse ritmo de crescimento a lo largo do tempo. E vemos que como seu preço diminuiu, porque estava custando quase 12.50 e seus dividendos foram aumentando ao mesmo tempo. Então, obviamente, o dividend yield também foi aumentando. Agora temos aí mais de 8% e o dividend yield anteriormente, aí se quase 6-8 meses, era de menos de 8%, menos de 7.5%. Vamos agora ver a última fibra, que é fibra ideal. Primeiro vamos a ver aqui, que é o mais importante, la verdade, que é a fecha de pago, porque não paga de uma forma tão constante. Então, pagou aqui uma vez em 2020, pagou uma vez em 2021, já pagou 2 vezes em 2022, pero é uma fibra que todavía não podemos contar, vai pagar tal dia, como está sendo, por exemplo, Fibra Monterrey, Fibra CFE, o Danos, ou Fibra Uno, que pagam ou em dias específicos, ou ao menos em meses específicos, em um certo rango de fechas. Está pagando de forma aleatória, todavia, é uma fibra de infraestrutura. Eu creio que deveria ser mais constante em seus pagos, ou de uma forma mais regular, pero todavía le falta essa parte. Que les pareceram os anúncios de FibraVia, Monterrey e Ideal, também do Banco del Bajío? Tem essas empresas em seus portafólios? Comentem aqui abaixo, também deixem seu like, suscríbanse ao canal se todavía não estão inscritos e ativem a campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video y un abrazo.